Hola, bienvenido al Congreso de AENOA de 2023. Soy Pedro Valladolid y hoy os quiero hablar de la suerte del vendedor. Todos hemos escuchado en alguna ocasión: "Ja, este qué suerte tiene, qué bien funciona, cómo vende formación". Es que algo tiene que tener un algo. Bueno, pues me gustaría con vosotros hoy desgranar este tema y pensar que a planificar le llaman suerte. Entonces, vamos a trabajar sobre ello. Para los que no me conocéis, bueno, pues soy mentor de empresarios y de directivos y además me centro en planificar, en organizar todo lo que son procesos de venta en empresa. Tengo estos dos libros escritos, Crece y Vende, para que podamos trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a entrar en materia. Las consecuencias de la insatisfacción. Cuando no tengo un cliente satisfecho, pues a veces puedo perder el cliente. También me da referencias negativas en ocasiones, incluso tengo pérdida de confianza, de credibilidad. Aumentan mis costes cuando ese cliente no está satisfecho y, sobre todo, habitualmente, si quiero conseguir un nuevo cliente, resulta que nos ocurre en más de una ocasión: no le he hecho cliente por dos palabras. Y dice: "Sí, ¿cuáles son?". Dice: "Pues yo decía que sí y él decía que no". Entonces, vamos a trabajar para evitar este enfoque y vamos a ver qué significa suerte, ¿no? Entonces, para mí, el enfoque de suerte es efectivamente saber utilizar efectivamente tus recursos para tener éxito. Ese es el resumen de suerte. ¿Y cómo tenemos suerte? Pues cuando queremos vender formación, tenemos que transmitir que nuestra formación es la mejor, es la número uno, y que además note la diferencia. Porque ¿qué ocurre? Que cuando tú no notas la diferencia entre una buena formación y una formación pésima y te centras en el precio, luego pues te pasa como con el vino, ¿eh? Si no notas la diferencia entre un buen vino y un mal vino, no te quejes si al día siguiente te duele la cabeza. Pues con la formación nos ocurre lo mismo. Y para eso os invito a trabajar estos dos arcanos. Para mí hay dos arcanos del éxito en la venta. El primero es la planificación. Vamos a enfocarnos en el logro. Vamos a evitar esa trampa de estar ocupados todo el día sin ser productivos. Planificación, organización. Ahora lo vamos a desarrollar. Y la segunda, pues programación, porque no nos sirve de nada haber planificado si luego no asigno ese tiempo y energía para definir cuándo y cuánto lo voy a hacer. Esto ya lo sabemos, nos lo han dicho muchas veces. ¿Qué ocurre? Que lo sabemos y después entramos en la vorágine del día a día y no lo hacemos. Sabemos que hay que planificar, sabemos que hay que programar, eh, pero luego eso es para otros, ¿no? Y ya lo iremos haciendo. Entonces, yo os invito a planificar. Seguro que esto lo habéis visto ya más de una vez, incluso si habéis asistido a otros congresos, posiblemente os lo haya contado, pero creo que es importante recordarlo. El poder de la planificación por escrito. En Harvard se hizo en 1979 una encuesta a un equipo de personas, de estudiantes, de alumnos que finalizaban el último grado. Y les preguntaron si tenían metas y si las tenían por escrito. Y estos fueron los resultados de esa encuesta. El 84% no tenía metas. Pues mire usted, yo terminaré la formación, terminaré mi curso académico y luego ya empezaré a pensar qué hago, si me preparo una posición o si empiezo a echar currículum. Igual me tomo un mes o dos de vacaciones sabáticos para pensar y luego ya iré viendo. Había un 13% que sí tenía metas, pero están aquí, las tengo pensadas, pero no las tengo por escrito. Pero bueno, al menos tenía unas metas. Y solo un 3% tenía un plan por escrito. ¿Qué ocurre? 10 años después hicieron un seguimiento de qué había pasado con este grupo de control. Y ocurría que los que sí tenían metas, al menos tenían unas metas pensadas, duplicaban de promedio, campana de Gauss, el promedio de los que tenían metas era el doble en ingresos que el promedio del 84% que no tenía metas. Es decir, estaban muy por encima. Pero fijaos que los que sí tenían metas y las tenían por escrito, de promedio, multiplicaban por 10 al 97% restante, a los que tenían metas pensadas y a los que ni siquiera las tenían. De promedio les multiplicaban por 10 los ingresos. Fijaos la importancia de planificar. Y bueno, a los latinos nos suele costar mucho planificar, nos suele costar ponernos delante, parece que es una pérdida de tiempo, me voy a sentar a analizar. De verdad, os invito
a analizar. Porque para vender hay una serie de claves y la principal, donde yo siempre pongo el foco, es que el 70% de la venta, fíjate bien, el 70% de la venta ocurre antes de estar con el cliente, el 70%. Es decir, toda esa parte de preparación, de planificación, de análisis de mi cartera de clientes va a ser la que marque el resultado, el éxito. Luego ese 30% que ocurre cuando ya estoy con el cliente, lo vamos a ver aquí. Y ese 30% también tiene unas normas. Y esas normas son que cuando estoy en la entrevista, mm, el tiempo que dure la entrevista, prácticamente un 40% debe de estar destinado a generar confianza en el cliente, generar autoridad. Sabemos que podemos ayudarle y vamos a descubrir en ese 40% del tiempo cuáles son los motivadores del cliente. Luego tendríamos un 30% también durante la entrevista que tendríamos que preguntar, preguntar y preguntar. Identificar, fíjate bien, no lo que necesita el cliente, sino qué desea, qué es lo que busca, qué es lo que quiere. Porque si le hablo de lo que necesita, pero él no percibe que le hace falta y él desea, busca otra cosa, no estamos sintonizando. Entonces, tener un buen guión de venta, tener un buen guión de preguntas para identificar esos deseos es fundamental. En la entrevista después, una vez que he hecho bien ese otro, fíjate que también es un 70%, no un 40% generar confianza y un 30% entender en qué le podemos ayudar, qué busca, qué valora, qué le motiva, qué le preocupa, qué le quita el sueño, porque cuando yo he hecho bien ese 70%, 40 más 30, el 20, ya las soluciones que le voy a proponer van a ser las soluciones que él busca, las que él quiere. Y entonces va a ser más sencillo llegar a un cierre cómodo en el cual las objeciones van a ser mínimas, vamos a trabajar esas objeciones y el cierre de la venta pues debe de fluir de una manera más cómoda, más sencilla, más serena, más tranquila. Entonces, de alguna manera no estoy vendiendo, hago que me compre. Esa es la diferencia, porque además a ninguno nos gusta que nos vendan, ¿verdad? Sin embargo, nos encanta comprar. ¿Vosotros habéis oído a alguien que diga alguna vez, mira qué coche me han vendido? ¿Verdad que no? Sin embargo, ¿qué dices? Mira qué coche me he comprado. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar estos pilares y para ello es importante definir muy bien cuáles son mis objetivos, ¿no? Y en estos objetivos, pues hay unos datos básicos. Puedo tener un objetivo de ventas anual, ¿eh? Pues ponemos 1.000.000 de euros, en tu caso si es otra cifra y son 100.000 o son 300.000, indica cuáles son tu objetivo de ventas bien definido. Tienes que conocer cuál es tu venta media. Oye, cada curso, cada programa de formación tiene una venta media de 10.000 o tiene una venta media de 950. Vale, pues conoces tu venta media. Y me puedes decir, Pedro, pues es relativo, porque hay unos que me compran 10.000 y otros que me compran 500. Perfecto, pero tienes una venta media. Tú sabes cuántas facturas has emitido y de todas esas, la venta total entre las facturas te va a dar un ticket medio. Luego analizarás cuáles son los que están por debajo de la media y los poquitos que están por encima y cómo actuar en cada uno de ellos. Y también es importante conocer la tasa de conversión de tus clientes. Es decir, de cada visita que yo hago, ¿qué porcentaje de mis clientes compran? Tanto será diferente cuando voy a ver a clientes que ya me conocen y que ya son clientes, tendré una tasa de conversión mayor que cuando voy a ver y a visitar a clientes que no saben hasta ese momento quién era yo. Entonces, esa tasa de conversión será diferente. Debo de conocerla y trabajar. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a definir y ya empiezo a planificar, voy a definir la actividad que tengo que hacer. Entonces, claro, si tengo que vender 1.000.000 y tengo una venta media de 10.000, para hacer números redondos necesito 100 clientes. Si tengo una tasa de conversión del 15%, pues tendría que, para conseguir esos 100 clientes, tengo que hacer 667 visitas. ¿Eso es mucho? Pues mira, depende. Si lo dividimos entre 11 meses, estamos hablando de realizar en torno a unas 15 visitas por semana, unas 2, 3 visitas diarias. Cada uno que haga sus cálculos, ¿eh? Tú tendrás, pero sí que sabes cuántas visitas tienes que hacer y cuántos clientes necesitas. Y empiezas a definir cuál es tu actividad.
Luego queda programar, que será la siguiente parte. Entonces, nos basamos en esos tres pilares de la rentabilidad que van a ser captar clientes. Primer pilar, tenemos muchas empresas que se ocupan de captar clientes o hay otras que no están tan enfocadas en captar, sino en mantener su cartera. Pero si no capto, si no voy introduciendo nuevos clientes, no va a tener rentabilidad a futuro mi actividad. Evidentemente, captados, tengo que retenerlos, tengo que fidelizarlos y que se mantengan. Y, por supuesto, desarrollarlos y rentabilizarlos, que sean mucho más rentables. ¿Qué tendría que tener? Pues estrategias definidas. Si quiero captar clientes, necesito un objetivo semanal de visitar a clientes nuevos y utilizar una o dos o tres estrategias de captación. Si quiero retener y fidelizar, pues tengo que medir la tasa de repetición de compra, la frecuencia de compra de cada uno de esos clientes. Este me compra una vez al año, otros me compran 3 veces al año y otros me compran todos los meses. Vamos a ver estrategias para retener, fidelizar esos clientes. Y evidentemente, el tercer pilar es desarrollar y rentabilizar. ¿Qué tengo que hacer ahí? Pues tener estrategias concretas para mejora de venta media y también para subir, si he clasificado muy bien a esos clientes, pues subir clientes de a C o de C a B o de B a A. A mí me gusta llamarles adorables, buenos, conflictivos y descarriados. Pues vamos a trabajar y vamos a desarrollar esos clientes que vayan subiendo por esa escalera con estrategias concretas que me ayuden a mejorar su venta media y evidentemente esa rentabilidad que necesitamos trabajar y desarrollar con nuestra gente. Fijaos en esta foto. Posiblemente la hayáis visto en redes sociales en algún momento. En solo 10 años, el cámara y el piloto han perdido su trabajo. Con lo cual, tenemos que estar permanentemente actualizados, tenemos que estar permanentemente en preparación de qué estamos haciendo y cómo vamos a trabajar con nuestro cliente. Para ello, yo os invito a desarrollar la esencia de la venta. Y la esencia de la venta es obtener información. Lo primero, si yo tengo información del cliente, si tengo información de su mercado, si tengo información de lo que necesita, empiezo a poder dar información. ¿Qué ocurre? Que muchos comerciales, muchos vendedores, empezamos a dar información sin haberla obtenido previamente. Empezamos a decir quiénes somos, lo que hacemos, los años que llevamos, la potencialidad de nuestros programas formativos, con cuántas empresas hemos trabajado y ofrecemos mucha información, pero no hemos obtenido. Con lo cual, en ocasiones estamos hablando de cosas que a nuestro cliente posiblemente no le interesen. Con lo cual, si he obtenido información, la que dé va a estar adecuada a esas preguntas que he hecho inicialmente. A ver, ¿os acordáis del gráfico de antes? 40% generar autoridad, generar confianza, 30% entender qué desea, qué busca, cuáles son sus miedos, cuáles son sus dolores. Y a partir de ahí, buscar el compromiso. Aquí está la base de la venta. Y esto es lo que nos posiciona delante del cliente para que él perciba una de estas cosas. Y nosotros, cuando salimos de ver a un cliente, alguno de ellos puede decir, ¡puf! Madre mía, qué petardo de persona, qué petardo. No ha hecho más que hablar, 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 y es que no se ha interesado por mí en absoluto. No veía el momento en que se fuera. También puede tener esta posición. Más de lo mismo, de verdad, es que todos son iguales, nadie me pregunta, todos son buenos, todos son los que mejor calidad, los que mejor servicio, eso conmigo no va a pasar. Esto todos hacen lo mismo y el mismo enfoque cada día. También puede pasar esto, que diga, a ver, a ver, a ver, a ver, cuéntame más. Eso me parece muy interesante lo que me estás contando. Y bueno, ya el sumum de hacer muy bien el trabajo es decir, yo solo quiero y lo quiero ya, no sabía que existía, menos mal que has venido. Esto es lo que yo necesitaba. Entonces, ¿de qué va a depender? Que consigamos esto, pues de que valore el producto, de que valore la solución, de que sepa qué es la que él necesita. Pero no porque nosotros se lo contemos, sino porque antes tenemos toda esa información de él. Entonces, si no valora el producto, hay tres cosas que quizá no hayamos trabajado adecuadamente. Y entonces, ¿qué va a hacer?
elegir el precio. Va a comprar por precio. Estamos fuera. No hemos sabido darnos valor. También puede ocurrir que al final decida de acuerdo a lo que ya tenía él pensado, ya tenía predefinido lo que quería y va a decidir eso, le cuentes lo que le cuentes. ¿Por qué? Porque no ha percibido valor. Y también puede ocurrir que puede valorarlo si hablamos de aquello que él no conoce del producto, de las funcionalidades, del uso, de los beneficios, de la rentabilidad que va a obtener, de cuánto va a ganar con todo ello. Entonces, ¿dónde está la clave para marcar esta diferencia? Pues yo os invito en esta parte de preparación, del 70% de preparación, en quizá empezar a trabajar con la cartera de clientes y empezar a trabajar, bueno, pues con el compromiso de cada uno de ellos. Entonces, ¿por qué no vemos dentro de mi cartera de clientes, fíjate que no es el que más te compra, sino el que más te hace ganar, el que está más satisfecho, el que nunca se irá por precio y vamos a ver qué le gusta, qué valora de ti. Hay que preguntar, a mí me encanta preguntar a los clientes, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué cambiarías? Vemos en qué se parecen esos clientes, qué características comunes tienen de mercado, de tipo, de empresa, ¿por qué me compró la primera vez? ¿Por qué ese cliente favorito, qué características tiene? Porque si ese gran cliente, que es el más rentable y el que, con el que más cómodos nos sentimos, modelizamos ese estilo de cliente, me será más fácil encontrar otros parecidos. ¿Por qué? Porque ya sé lo que estoy buscando y sé que es el que valora lo que yo hago y el que de verdad le da importancia. Y yo os invito a hacer lo mismo con aquellos que están ahí, pero que eso, siempre protestan, nunca están conformes, pagan tarde, tengo que estar detrás de ellos y al final es agotador. Pues bueno, pues ver por qué no me gusta, por qué protesta, qué tienen en común esos tres clientes que prefiero no tener. Por cierto, ya me vendría bien empezar a pensar qué voy a hacer con ellos, si quiero continuar o les voy a educar para que modifiquen su estilo de comportamiento conmigo o quizá pues tenga que tomar otras decisiones. Cuando yo empiezo a analizar mi cartera de clientes, empiezo a tener argumentos para hacerme irresistible. Y entonces puedo empezar a conocer, oye, ¿cuáles son los objetivos de mi cliente? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Dónde está ahora? ¿Cuál es su situación actual? ¿Qué problemas tiene y qué le gustaría resolver para cumplir esos objetivos? ¿Y qué puedo yo conseguir y en qué le puedo ayudar para que él mejore en todo ello? Cuando empiezo a dar respuestas a estos interrogantes es cuando tengo la facilidad y esa suerte de vender, porque recursos tenemos muchos. Lo que ocurre es que no siempre los utilizamos adecuadamente. Entonces, vamos a aumentar el valor percibido, vamos a poner las luces largas y vamos a ver qué le hará la vida más fácil a mi cliente. Oye, pues una curva de aprendizaje rápida. Que tu equipo empiece a implementar y empiece a que tenga una transferencia a la tarea. Fantástico. ¿Qué le genera ahorros? Pues de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Y también, ¿cómo mide el éxito o el fracaso? Es decir, ¿cómo dirías tú que con esta formación podrías decir misión cumplida? Esto es lo que yo quería y hemos cumplido, porque entonces ya no estamos hablando de un coste, estamos hablando de una inversión. Entonces, claro, para esto tenemos que calcular el ROI, el retorno de la inversión, el rendimiento obtenido y el plazo de recuperación de la inversión. Existen fórmulas para ello. Si queréis luego escribirme y pedírmelas, os comparto con vosotros alguna. Y también conocer cuáles son sus principales retos y sus principales dificultades. Incluso, muy importante, consecuencias sociales negativas que puede temer. Oye, si esto no sale bien, puedo tener, bueno, pues una consecuencia social negativa, es que ante mi jefe, pues quede mal. Y si quedo mal, pues eso tiene un efecto. O ante mi proveedor, o ante mi cliente. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas consecuencias sociales negativas que teme? Cuando tengo esto bien trabajado, me es más sencillo superar expectativas. Saber qué quieren, saber qué necesitan, darle consistencia,
darle más, incluso de lo prometido. A veces prometemos mucho, incluso esto el martes lo tienes y luego no puede estar el martes porque no depende de nosotros y está el jueves. Claro, ya no hemos quedado bien. Y no haría falta prometer tanto. Es mejor guardar alguna cosita y luego entregarla. Tener un trato más directo y sobre todo sorprender. Busca maneras de sorprender a tu cliente. Y si en algún momento se queja, porque todos en algún momento hay algo que no les gusta, no te defiendas, agradece, agradece la queja, agradece la reclamación. ¿Por qué? Porque te está dando la oportunidad de mejorar. Al final todo esto, dices, "Uf, ¿qué trabajo?". Pues sí, sí, realmente hay que trabajar mucho. El éxito es pico y pala. Hay más de transpiración en el éxito que de inspiración, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de Usain Bolt, que entrena 4 años para correr 20 segundos. Pues, pues claro, luego tendrá sus medallas de oro, pero evidentemente hay persistencia y hay trabajo. Entonces, primero, planificamos, analizamos al cliente. Una vez analizado al cliente, sabemos en qué puede mejorar y ahora empezamos a buscar esos clientes que son los que nosotros queremos. Entonces, hay una serie de factores para una prospección eficaz, 4 factores fundamentales. Uno, proactividad. Tienes que tener una buena motivación porque prospectar es la parte más difícil de la venta. Como es la más difícil, tienes que estar motivado para prospectar y ser muy proactivo, buscar, organizar y saber qué tienes que hacer. Y evidentemente tienes que ser combativo, tienes que tener un buen estado de ánimo porque la prospección, como ya hemos dicho, es la parte que menos nos agrada. Muy organizado. Tener una metodología, una gestión del tiempo y un método de medición. En 25 minutos que dura esto, no te puedo dar muchas claves, pero sí al menos las líneas generales de dónde enfocarte. Y finalmente, controlar, medir, porque si no mides, no sabemos lo que estamos consiguiendo y qué es lo que estamos haciendo. Una vez que tengo hecha la prospección, me llega el momento de la entrevista. Y en la entrevista, pues también hay tres etapas clave para conseguir que nos compren. ¿Cuáles son? La primera, tengo que conseguir que el cliente reconozca que puede mejorar y que mi solución, mi solución todavía no. Tengo que conseguir que reconozca que puede estar mejor y que quiera resolverlo. Y una vez que he conseguido esa parte, llega la tercera. Ojo, que entienda que es tu solución, el mejor modo de hacerlo. Tu solución formativa es la que va a conseguir que dé ese salto cualitativo y cuantitativo. Y para conocer eso, ¿cómo lo hacemos? Pues os invito a trabajar en estas cinco arcanos, estas 5 claves, ¿no? Vamos a investigar. ¿Qué producto utilizas actualmente? ¿Quiénes son tus proveedores de formación? ¿No haces formación? ¿Y qué estás consiguiendo? ¿Tienes un equipo de verdad motivado, preparado, comprometido? Pues igual, la formación te ayuda a averiguar cómo lo utilizas, cómo lo usas, cada cuánto tiempo contratas formación, con qué duración tienen esas jornadas formativas, qué esperas conseguir de todo ello. Es decir, vamos a descubrir qué es lo que más te gusta de lo que estás haciendo y qué es de verdad lo que más te motiva y más te agrada. Y también, ¿por qué no? Vamos a descubrir esos puntos débiles. ¿Qué es lo que menos te gusta? Cuando empiezo a tener esta información, voy a empezar a hablar de lo que a él le interesa, para finalmente eh, preguntarle qué le gustaría mejorar. Oye, si hay algo que pudieras cambiar o mejorar, ¿qué sería de todo este proceso que estás haciendo ahora? Fíjate que no hemos hablado todavía casi nada de nuestra empresa, no hemos hablado casi nada de nuestro producto, de nuestras soluciones, y lo que estamos haciendo es preguntar, preguntar, generar esa autoridad. ¿Recordáis cómo estamos trabajando esta parte? Y a partir de ahí, pues podremos empezar a darle soluciones y trabajar. ¿Por qué no? Pues algunas objeciones que puedan venir. Evidentemente vamos a tener objeciones al precio, según Zig Ziglar, al producto o a la solución, a la confianza que le podamos dar es que todos me contáis lo mismo. Entonces, no lo entiendo. A la necesidad, realmente igual no se da cuenta
que necesita, que puede mejorar, que puede dar un salto al momento. Igual ahora no es el momento oportuno para hacerlo y bueno, pues tenemos que esperar unos meses o sobre su capacidad de decisión. No tiene la última palabra, nos ha faltado ese posicionamiento. Ahora bien, le tenemos que decir, oye, y si la decisión fuera tuya, ¿comprarías? Bueno, pues vamos a pasar al siguiente nivel ¿m? Para ver esas objeciones. Ojo, algunas objeciones son una táctica. Pueden ser un hábito, una forma de actuar. También pueden desear mayor información. Pueden querer un trato distinto y preferencial. O realmente hay una duda que tenemos que resolver. También puede ser porque nos quiere ganar, quiere sacarnos algo. Le puede costar tomar decisiones o puedes tener ciertos miedos a tomar esas decisiones o no tiene capacidad de decisión directamente o autoridad para realizar la compra. Bueno, pues vamos a trabajar con todo ello y vamos a hacer que ocurra llevando pues los 3 KPI de rendimiento en tu argumentario comercial. Es decir, cuánto tiempo te vas a ahorrar, cuánto dinero vas a ahorrar y cuánto más vas a ganar después de tener nuestra formación. Esto es lo que te va a ayudar a poner en marcha esas 5 claves. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen rápido. ¿Qué quieres conseguir? Define bien tus metas. Metas de actividad, no de resultado, de actividad. Es decir, número de clientes, el número de jornadas de formación vendidas, facturación, son resultados. Tenemos que medir antes qué tengo que hacer para conseguirlo, conocer mi ticket medio, mi tasa de conversión y si yo hago lo que tengo que hacer, el resultado llega con seguridad absoluta. Una vez que lo tengo, saber si puedo mejorar. ¿Puedo mejorar mi capacidad de prospectar? ¿Puedo mejorar mi tasa de conversión? ¿Puedo mejorar mi ticket medio? Bueno, pues ahí vendrán estrategias sobre las que tengo que trabajar. Fase 2. ¿Por qué me tiene que comprar a mí? ¿Qué problema le resuelvo? ¿Y qué hago? ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo en esa fase? Es decir, ¿qué hago y debo de hacer más? ¿O qué hago y debería hacer menos? ¿O qué no hago y debería hacer? Vamos a pensar cómo yo me organizo mi tiempo. Paso a una fase 3, que sería recursos. Necesito tener un embudo de ventas, necesito conocer los motivadores de mi cliente y necesito transmitirlo y comunicarlo adecuadamente. Y saber que le aporto valor, que le quito el dolor de cabeza, qué consigo y en qué mejora. ¿Vamos bien? Paso a paso. Esto es lo que tenemos que trabajar. ¿Para qué? Pues para tener una clara estrategia de hacer que me compren. No soy el que vende, sino la persona que te aporta soluciones. Evidentemente me haré mi hoja de ruta, ahí hago mi programación, ya tengo la planificación, ahora viene la programación. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y cuánto lo voy a hacer? Pues mira, todas las mañanas tengo que enviar 20 correos. Y después de esos 20 correos voy a hacer 10 llamadas de los 20 correos que envié la semana pasada. Y con mi guión de venta, que ya me lo he preparado, empiezo a intentar conseguir una entrevista en donde obtener más información del cliente, qué tipo de formación hace, cuándo la hace, cómo la hace, qué le gusta, qué no le gusta, en qué puede mejorar. Entonces, toda esa hoja de ruta la tengo que trabajar. Y, por supuesto, medir, hacer un seguimiento, y, bueno, pues medir y planificarlo por escrito, ponerme en marcha. Es fundamental. Entonces, ¿qué resultado es consecuencia de lo que hacemos y de lo que no hacemos? Yo os invito a que hagamos mucho más para empezar a vender. ¿eh? Siempre termino con esta frase: hay 3 grupos de personas: los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y finalmente están los que preguntan, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no me he enterado de nada. Si queremos ser de los que hacen que las cosas pasen, pues tenemos que planificar. Crece, te ayuda a planificar; vende, te ayuda a hacer tu proceso comercial perfecto. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este congreso de 2023. Quiero daros las gracias por estar ahí, las gracias por vuestro interés y bueno, pues me encontráis en pedro@pedrovalladolid.com o en pedrovalladolid.com en la página web y si necesitáis algún apoyo, estoy encantado y a vuestra disposición.
Gracias y un abrazo. Hasta siempre. Esperamos que esta conferencia haya sido de su agrado. En unos instantes comenzará una nueva ponencia. Para ver la siguiente charla, debe ir al programa del evento, y clicar a la hora indicada en el siguiente ponente.